Un cordial saludo para todos nuestros oyentes y seguidores de esta emisora Busco en Ti Radio, donde estás no es el final. Hoy es miércoles 14 de abril del 2021. Continuando con nuestra programación habitual, pues, tenemos el privilegio nuevamente de contar con la Casa Paterna MIPAM y su segmento Descubriendo tu Potencial. Este segmento lo presenta y lo dirige la profeta Leonor Santa María y el apóstol José Ramón Santa María. Así es que les damos la bienvenida. ¿Cómo estamos hoy? Muy, pero muy buenos días. Bueno, gracias a Dios, con un buen clima aquí en Miami en estos momentos. Le damos gracias al Padre por la salud y por lo que Él nos ha dado. Así que vamos en esta mañana a compartir en este programa llamado Descubriendo tu Potencial, un tema supremamente importante. Vamos a hacer la comparación entre lo que se llama el nuevo orden mundial y la verdad, y tu verdad. ¿Cuál es la verdad que tú vives y qué es lo que tú crees acerca del nuevo orden que se ha establecido? Y es mundial ese dicho, estamos en un nuevo orden. Y te quiero aclarar algo antes de empezar. Ese nuevo orden, como se le llama en estos momentos, o esa nueva realidad, que es el título conocido, no es una nueva realidad que se ha establecido ahora y que ahora ha aparecido. No, esa nueva realidad fue creada desde la primera generación. Ahí nació esa nueva realidad. La nueva realidad quiere decir, en términos bíblicos, cuando el hombre peca y crea una realidad diferente a la verdad en que él vivía. Él vivía esa primera generación, primeros hombres que existieron, donde vivieron en el huerto, que lo tipificamos y la Biblia lo tipifica con Adán y Eva. Ellos vivieron una verdad presente, ellos vivían una realidad extraordinaria, una comunión perfecta con el Padre Celestial sin problema alguno. No tenían problema, no hubo muerte, no hubo guerra, no hubo contienda, no hubo enfermedad. Mientras que ellos estuvieron alineados a esa verdad establecida por el Padre Celestial para los seres humanos, ahí no hay registro en la escritura de muerte, de atraco, de robo, de mentira, de vacuna, de nada, no hay absolutamente nada de eso. Cuando ellos se enfrentan a esa verdad, que era la única verdad existente para ellos, y se enfrentan y desobedecen y salen de ese estado, entonces ellos no tuvieron otra alternativa sino que crear una nueva realidad que la inventaron ellos basado en su manera de pensar. Entonces, cuando nosotros entendemos que si nos salimos del diseño divino, estamos creando una nueva realidad en nuestra vida, va a ser para mal y no para bien. Eso es lo que estamos viendo hoy en día. Entonces, hoy se está hablando de la nueva realidad. No hay nada nuevo sobre la faz de la tierra, según dice la escritura, porque todo fue concebido, todo fue hecho cuando el hombre peca y empieza a crear una nueva imagen del mundo, de lo que él es, de lo que él vive, según su criterio, que ya había perdido la comunión con el Padre Celestial, y empezó con su mente creativa a darle imaginación tremenda y a crear absolutamente todo. Ahí es donde vemos toda la falencia, ahí es donde vemos absolutamente todas las cosas que hoy en día nosotros estamos viviendo como consecuencia de aquella terrible decisión. Entonces, vamos a hablar sobre ese tema porque necesitas, hermano. Este programa se llama Descubriendo tu Potencial. Tú y yo necesitamos, todos los que oyen ese programa, necesitamos algo, sentarnos, tomar decisiones acerca de nuestro potencial. Ya basta de que nosotros sigamos en una atmósfera de tinieblas realmente, inventando cosas o haciendo cosas o oyéndonos en cosas sí que no valen la pena, sino trayendo pues desgracias realmente, porque realmente estamos viviendo momentos bastante difíciles o bastante fáciles. Alguna de las dos cosas. O estás en momentos terribles que no sabes cómo bregar con ellos, o simplemente creas una atmósfera distinta para que puedas vivir de acuerdo a lo que el Padre te está mostrando. Pero yo veo que hay gente perversa, hijos del Eterno, perversas en gran manera, con una corrupción en su mente, que evalúan y que valoran y que justifican, y no les importa destruir lo que tengan que destruir. Pero del Padre te puedes burlar del hombre, y quizás te has burlado de tu esposa, de tu esposo, de tus hijos, de tu jefe, te has burlado haciendo y imponiendo tu voluntad por muchos años, pero del Padre no te burlas. Amén. Y por eso, aunque tienes talento,
tienes creatividad, tienes una mente creativa, tienes tantas cosas, de nada te ha servido porque no eres nadie, no eres nadie en el reino. Eres un hijo del Eterno, pero no has podido desarrollar lo que el Padre te dio, el cual le darás cuenta a Él. Y es mejor que le des cuenta a Él y no a los hombres. Sí. Así que esto creo que es un tema muy importante, la comparación que tú puedes hacer acerca de tu verdad y de la realidad que está en este mundo. Como dice mi esposa, el mundo desde su creación, la creación del hombre, todos conocemos la historia de Génesis, cuando el hombre pierde la comunión con el Padre, es expulsado del paraíso, del huerto donde se encontraba, y viene la primera muerte en el mundo. Caín mata a su hermano Abel, y ahí se constituyen dos filosofías de vida. Caín mata a Abel y huye, dice la palabra, y se fue y formó un pueblo aparte, que es la línea y allí tuvo la Torre de Babel, toda esa historia que es bíblica, la Torre de Babel y todo ahí nacen las líneas de los Illuminati y todo lo que es la cuestión moderna hoy en día. Claro, no, eso es profundo y eso para explicarlo, pero así a grosso modo, esa es la línea de lo que existe hoy, de la gente que quiere establecer el nuevo orden mundial, que es consecuencia de lo que pasó allá en el paraíso y que siempre ha estado por establecerse a través de que hoy en día está llegando a su culminación. Y entonces, por otro lado, Abel muere, pero el Señor le da otro hijo a Adán y Eva, que fue Set, y ahí se estableció la línea abrámica, que seguía la misma el pensamiento de Abel, que era constructores de altares. Entonces nace el pueblo de Israel, toda esa trayectoria que ya conocemos, las leyes que le dio el Padre a su pueblo en el monte Sinaí, después la esclavitud en Egipto, etcétera, 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 los reinados de David, etcétera, etcétera, hasta llegar a Yeshua HaMashiach, que murió y nos redimió del pecado, de la muerte, de la esclavitud, todas las cuestiones. Así a grosso modo esa es la historia. Dos líneas están establecidas en el mundo. Entonces, queremos hoy simplificar lo que ocurre en el mundo actual. Todos los medios de propaganda, de la radio, la televisión, hablan de la nueva realidad. La nueva realidad a partir de la pandemia, se habla de la nueva realidad. ¿Por qué la nueva realidad? Porque al principio nosotros nos preguntamos, bueno, nueva realidad, sí, pero pensábamos que era una cosa transitoria, pero con el correr de los días nos hemos dado cuenta que esto no va a cambiar, que la pandemia nos ha introducido en una nueva realidad, que ya lo anterior ya no vamos a vivir conforme a todo el sistema en que vivíamos anteriormente. Hoy en día tenemos que ajustarnos, a hacer cambios de actitudes, los trabajos, las empresas, todo va a cambiar paulatinamente. ¿Por qué? Porque ¿cuál es el propósito de este cambio? Precisamente el establecimiento del nuevo orden mundial. La nueva realidad que hoy en día se está afianzando y los medios lo propagan es para establecer el nuevo orden mundial que se viene estableciendo desde hace mucho tiempo. Que se estableció en el huerto. No, que no es que se está estableciendo, es que se estableció en el huerto. Bueno, pero en la vida moderna. Y se manifiesta ahora literal y tangiblemente a su máximo esplendor. Ve, hermano, si usted ha visto la maldad, prepárese que todavía no la hemos visto. La maldad de los seres humanos no tiene límite. Es sin precedente y eso es lo que nosotros veremos en vivo y en directo. El que menos te imagina te traicionará, el que menos te imagina te hará cosas terribles que tú dirás, pero ¿cómo va a ser? Porque eso fue el inicio de los años. Es que no te das cuenta que cuando la primera generación fue expulsada del huerto, lo primero que hay es una división de criterios, una destrucción de familia y una muerte. Míralo para que veas. Una muerte. Entonces, estamos hablando de que lo único que nos salva es la verdad del Eterno. Entonces, no te puedes enfatizar en lo que tú ves en estos momentos porque eso va a manifestarse plenamente como pasó después de la salida de esa generación del huerto. Se va a manifestar en vivo y en directo. Todo el mundo lo va a ver, pero tú tienes que vivir basado en la verdad revelada por el Padre Celestial. ¿Y cuál es la verdad revelada por el Padre Celestial? Somos
preservados, dice la Escritura. Siempre cuando tú revisas la Escritura y revisas a unas guerras que han existido sobre la faz de la tierra, hay pueblos que ni siquiera se han enterado que el mundo estaba en guerra, que la India estaba de pelea con el Medio Oriente, hay miles, millones de seres humanos que nunca se han enterado que en el planeta Tierra ha existido guerra. Es el mismo modelo que existe en este momento. O tú te envuelves en la crisis, que definitivamente nadie la va a parar porque la Escritura lo establece, o tú, independientemente de la crisis, vas al estilo de vida verdadero que está basado en la verdad revelada por el Padre Celestial a tu espíritu. Es la única forma de tú salvarte de esta situación tan caótica que apenas está empezando a manifestarse, porque existe, ha existido toda la vida, pero la estamos viendo en vivo y en directo, la sentimos en nuestra piel, hermano. Los desafueros, los pleitos, las divisiones, las contiendas, el desastre en los matrimonios, el desastre con los hijos, el desastre financiero, hambruna va a venir sobre la tierra, pero dice la Escritura que tú y yo, su pueblo, estaremos preservados y guardados. Elige el nuevo orden mundial, la nueva realidad. ¿Lo elige o eliges la verdad del Padre Celestial? Sí. Tienes que elegir, no tienes de otra. Sí, entonces estamos viendo que lo que se ha venido haciendo desde que se creó la línea cainita y que a través del tiempo se ha tratado de establecer, hoy en día estamos llegando a la finalización de los 6.000 años de gobierno del hombre aquí en la tierra. Así es. Estamos entrando en los principios de dolores de los tiempos finales. No es que se va a acabar el mundo ni nada, sino como dice Apocalipsis. No vamos a entrar en ese tema ahora porque eso es largo. No es muy largo. Pero estamos entrando, estamos en los principios de dolores, y hoy en día es cuando se ha acelerado por los grandes capitales de las familias que gobiernan el mundo el establecimiento del nuevo orden mundial. Que el nuevo orden mundial, ¿cuál es? El establecimiento de un gobierno único en el mundo, una moneda única en el mundo, leyes únicas, leyes, es decir, acabar con las fronteras, con la individualidad de cada país. En cada país tú sabes que hay leyes específicas, hay elecciones y un sistema de gobierno específico en cada país. Entonces, el nuevo orden mundial, y eso lo sabe todo el mundo, eso no es un secreto, es el establecimiento de un gobierno único y la globalización que hay al comercio general. Y el gobierno único es que todo el mundo puede entrar a cada país que le dé la gana como quiera. Eso es una concepción, ¿no? ¿Cuál es el propósito? El establecimiento, precisamente lo que establece el Apocalipsis, de la plataforma para el antimesías, anticristo, como lo quieras llamar, que va a gobernar el mundo. Bueno, eso ya lo sabe todo el mundo, pero tiene muchas aristas que habría que explicar. Pero de todas maneras, en una forma general, el propósito es ese, el establecimiento de ese gobierno mundial. Ahora, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Nosotros ya conocemos lo que va a ocurrir, porque la palabra en Apocalipsis nos los habla. La marca de la bestia, toda la cosa que el que no se deja marcar no podrá comprar ni vender, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, nosotros, ¿qué tenemos que hacer como hijos del Eterno? Nosotros tenemos que caminar en la verdad, no en la verdad del Padre, no someternos a la realidad del mundo, porque lo que estaba viviendo el mundo es una realidad. Nadie puede negar que la pandemia existe. ¿Cómo fue creada? Eso no me interesa, pero existe. Entonces nosotros no podemos estar marginados a una realidad y el derrotero que nos van marcando. Tenemos que obedecer las leyes, lógicamente, pero no podemos dejarnos guiar por personas que tienen un propósito específico contrario al propósito del Padre Celestial para con nosotros. Nosotros tenemos que guiarnos por la verdad del Padre que está en la palabra. O sea, nosotros tenemos que la palabra se haga una realidad de nuestra vida, que nos sea revelada para poder caminar en ella, para poder actuar de acuerdo a ella. Para poner un ejemplo que siempre lo pongo, que es el más sencillo. Si hay una enfermedad, dice la palabra que nosotros no tenemos por qué estar enfermos, porque Yeshua se llevó nuestras enfermedades en el madero. Eso es una cuestión por fe que tenemos que creerle. Ya la sanidad divina existe.
Y eso se ve todos los días, pero es por fe. Y entonces va a haber un remanente del pueblo que va a caminar en esa verdad. Y aunque en el mundo haya muertes y estragos y no nos permitan de pronto hasta ir a un hospital, nosotros vamos a tener esa sanidad divina. Vamos a tener la protección del Eterno. Ese es lo que nosotros debemos empezar a hacer desde ahora. En esta nueva realidad de que habla el mundo, nosotros tenemos que alinearnos a la palabra, someternos a esa verdad, someternos al Padre, depender de Él, porque eso es lo que dice así alrededor del mundo los profetas, que el Padre está buscando un pueblo que le adore en espíritu y en verdad, lo dice la palabra. Un pueblo que esté sometido a Él. Y ese pueblo somos tú y yo que hemos nacido de nuevo. Pero para eso tenemos que entender el nuevo nacimiento. Si no entendemos el nuevo nacimiento, nunca vamos a estar sometidos a la verdad del Padre. Exacto. Y ese nuevo nacimiento, el único que te lo puede revelar es el Padre. Exacto. Porque una de sus funciones primarias es la revelación de su voluntad sobre la vida individual de cada uno de nosotros. ¿Qué has hecho con la palabra revelada que el Padre te ha dado? No la que has escuchado. Son dos cosas muy distintas. Tú puedes estar esta mañana escuchando este programa y estás escuchando una verdad que nos ha sido revelada a nosotros y que la Escritura lo avala. Pero tú tienes que tener tu revelación, tu verdad, dentro de lo que nosotros estamos hablando, qué es lo que el Padre te revela a ti. Eso es muy importante. El Padre es muy individual y el Padre tiene proyectos y planes con cada uno de sus hijos en forma diferente para que se pueda cumplir su plan glorioso. ¿Cuál es su plan glorioso? Que después de la segunda venida de Yeshua se establezca un gobierno jurídico aquí en la tierra basado en las leyes de su reino. Basado en eso. Entonces, ¿qué es lo que él está demandando de nosotros? Que nosotros meditemos sobre cuál es el potencial que necesitamos cada día activar. Cada día hay un potencial, que es un arma. Y precisamente ese potencial, este es el tiempo de activarlo. De activarlo. Ya hemos descubierto, porque ¿cuál es el potencial? El potencial es que tú sepas quién eres. Lo primero, lo básico para tú descubrir tu potencial es que sepas quién eres. Y para saber quién eres, no es que te llama fulano de tal y vives y tu nombre es tal y tu cédula de ciudadanía. No, no, no. Esa es la identificación física. Para tú saber quién eres espiritualmente, tienes que conocer lo que ocurrió cuando naciste de nuevo. Exacto. Entonces, y vuelvo a repetirte, eso solo te lo revela el Padre. Eso te lo revela el Padre. Porque si tú intentas averiguar cómo es eso, es un conocimiento humano, en nada te va a cambiar la vida, más bien vas a seguir teniendo los mismos problemas y peores problemas porque le darás una interpretación humana. El único que revela, el que impacta nuestro espíritu y el que despierta nuestro espíritu, que le hemos llamado el nuevo nacimiento, que le llamamos la resurrección de nuestra vida, como tú quieras, es el Padre. Entonces la pregunta es una, si tienes testimonio de que tu espíritu ha despertado y que hoy en día tú puedes entender lo que Él susurra a tu espíritu, porque el Padre lo hace todos los días Él se comunica con su pueblo, todos los días Él manda su palabra, pero miles, te estoy diciendo miles de hijos del Eterno dicen que ellos no escuchan la voz del Padre, que ellos no lo escuchan, que ellos no saben si le hablan o no le hablan. Escucha, si tuvieras una mente renovada, entenderías que el Padre sí habla. El Padre sí habla. Es como si tú tienes hijos físicamente hablando y tú, tu esposa los parió, los trajo al mundo y ustedes nunca, y el niño tiene 15, 16 años, jamás ni nunca han abierto la boca para hablar con él. Explícame cómo sería ese fenómeno. Sería terrible. Eso es exactamente el que te creó a ti para que estuvieras en el vientre de tu madre, fue el creador de todas las cosas. Entonces, vuelvo a sostener una teoría que yo he tenido toda mi vida. El Padre habla al espíritu de su pueblo, al espíritu de sus hijos. Yo no tengo que ir donde un profeta para que me diga lo que yo tengo que hacer. Yo tengo que entender lo que el Padre me dice a mí y luego cuando escucho a un profeta, a un pastor, a un evangelista, a un maestro, un apóstol, ellos confirman y amplían lo que yo he recibido. Es muy distinto. Pero mucho pueblo está acostumbrado, no, yo voy donde mi pastor, o yo voy donde fulano, yo voy donde sutano para que me diga qué es lo que yo debo hacer. Perdón, tú no tienes que ir donde nadie para preguntar qué es lo que tú debes hacer, porque se supone que el que te tiene que decir qué es lo que debe hacer es el Padre. Y él lo que hace es descubrir lo que está en tu destino profético y mostrártelo. ¿Quién tiene que traer las cosas a la existencia? ¿El Padre o tú? Lo tienes que traer tú, mi amigo.
Si tú esperas que el Padre sea el que traiga las cosas a la existencia, sigues perdiendo el tiempo, te lo aseguro al 1000%, porque el que tiene que traer, cuando yo creo, cuando yo entiendo lo que el Padre quiere conmigo, cuando yo sé quién soy yo, que es producto de mi nuevo nacimiento, de mi verdadera identidad, entonces yo traigo a la existencia lo que me pertenece. Y cuando entiendo la voz de su espíritu, entiendo que él me está introduciendo en un proceso para que yo me deslastre de mi manera de pensar y tome la autoridad según lo que él me ha revelado. Así es. Entonces son procesos fáciles, pero nos los han hecho difíciles o no lo hemos entendido. Entonces andamos buscando a Dios, como dice la gente, yo estoy buscando a Dios, profeta, hace 20 años. Por eso, exacto, porque parece que se perdió. ¿Y sabes por qué no lo has encontrado? Porque él no es un Dios, él es un padre. Y él te está buscando a ti. Y él te está diciendo, hijo mío, aquí estoy delante de ti, y no lo logramos ver. Entonces, mira qué contradicción la que nosotros tenemos por tanto tiempo. Ahora, fíjate, en esto tenemos del nuevo nacimiento, tenemos que recordar que nosotros somos un ser tripartito. Espíritu, alma y cuerpo, estamos compuestos. El cuerpo es el caparazón como los astronautas para vivir en el espacio tienen que poner un vestido especial. Este es el vestido especial para estar en esta tierra, porque nosotros somos espíritu. Lo principal de nosotros es el espíritu. Somos seres espirituales, dice la palabra. Entonces, el alma es la mente. Espíritu, alma, el alma es la mente. Entonces, para entender el nuevo nacimiento, tienes que saber que en el espíritu, que eres tú, que es lo principal, cuando nace de nuevo hay un cambio, una transformación, hay un nuevo nacimiento. Llegas a ser hijo, sacerdote, te devuelven el poder, la autoridad que perdió el hombre, te sientan en lugares celestiales, tienes entrada al lugar santísimo en forma permanente. En fin, toda una serie de cosas y te introduce de las tinieblas a la luz, al reino del Hijo, ¿no? Esto es algo que lo dice la palabra y lo tenemos que creer, pero si no te he revelado, tú dices, no, eso, a mí no me ha pasado eso porque yo soy el mismo. No. Entonces, cuando el Padre te revela toda esa verdad, entonces todo eso que vas entendiendo que está en tu espíritu, lo tienes que llevar a tu parte mental. Lo dice Pablo, transformaos en el espíritu de vuestra mente, ¿no? Desvestidos del viejo hombre, la vieja naturaleza que adquirimos cuando estábamos en el mundo, y poneos el vestido del nuevo nacimiento, de la nueva naturaleza. Pero eso lo tenemos que hacer nosotros, y eso es un proceso paulatino que tenemos nosotros que hacer con la dirección del Ruach HaKodesh que habita en nosotros, que Él nos lleva toda verdad. Entonces vamos paulatinamente llevando a nuestra mente lo que está en nuestro espíritu y empezamos a caminar en lo sobrenatural, porque eso es lo que estamos, si estamos sentados en los lugares celestiales, precisamente es porque estamos sobre lo natural, sobre la realidad del mundo, estamos en la verdad del eterno y nosotros tenemos que actuar no en el aire como si fuéramos sin pisar la tierra, no. Actuar en lo sobrenatural es actuar en la verdad. Estamos protegidos por en la guía del Padre exactamente, celestial, la que te revela a ti, no la que le revela al otro. Exactamente. Y entonces tenemos que tener conocimiento de lo que es el reino. El reino de los cielos entre vosotros está. Entonces, ¿pero qué es el reino que está entre nosotros? Yo no lo veo. No, el reino es gozo, paz y justicia. Es una dimensión de sobrenaturalidad donde se manifiesta la gloria del Padre, donde nosotros vivimos y podemos manifestar el poder y la autoridad que Él nos ha dado dentro del territorio que Él nos asigna. Y para ello tenemos que vestirnos investirnos de esa ciudadanía como un ciudadano del reino, es decir, a través de aceptar todos los principios del reino, toda la verdad del Padre, empezamos a caminar en ella como ciudadanos del reino. Aunque estemos en el mundo, estamos en esa dimensión de sobrenaturalidad que está dentro del mundo. Esa es la parte importante. Porque esa sobrenaturalidad, para que la veas más fácil, es la dimensión que tú creas a tu alrededor. Tú eres el único que puedes crear una atmósfera de tinieblas o una atmósfera de bendición. Amén. ¿Y cómo se crea la atmósfera de tiniebla y la atmósfera negra o de desgracia o terrible? Con las confesiones que nosotros hacemos. Nuestra boca tiene un poder creativo tan fuerte, que tú creas tu propia atmósfera. No es el diablo, tampoco es el Padre Celestial. Somos nosotros lo que creamos. Entonces, si tú creas una atmósfera
de armonía alrededor tuyo, la bendición del Eterno se manifiesta literalmente hablando. Entonces tú ves recursos, tú ves provisión, sobre todo percibes una paz que sobrepasa todo tu entendimiento. Creo que es el mayor regalo. Pero cuando tú no tienes paz en tu ser interior, espérate un momentico, analiza qué es lo que has declarado, qué es lo que has confesado, qué es lo que has hecho y cuál es la atmósfera que has creado. Así que bueno, nosotros esperamos que en el día de hoy tú medites sobre estos dos conceptos. Ahora fíjate tú, yo quería decir precisamente ya para terminar, que aplicando eso, es decir, sacando ese potencial que tienes al conocer tu nuevo nacimiento, no solamente no vas a tener que estar pidiendo orientación de la emisora ni del que te dice que tienes que hacer esto y tienes aquello, sino que tú vas a recibir la revelación, vas a actuar en lo sobrenatural y vas a tener la oportunidad de ayudar a otras personas, primeramente a tu familia. Primero tú recibes eso, pero tú vas a ayudar a tus hijos, a tu esposa, a tu padre, a tu madre, a tu tía, a tu abuela, todos los que están, que son tu familia, y además vas a ayudar a muchos amigos que están desorientados, vas a cumplir con ese ministerio de la reconciliación que nos da el nuevo nacimiento precisamente, porque dice la palabra que somos sacerdotes, reyes y sacerdotes, ministros de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu precisamente, y entonces vas a ayudar a muchos a cumplir al cumplir tu ministerio y vas a cumplir con tu propósito aquí en la tierra. Exacto. Y todo eso te lo puedes saber de memoria, pero si no lo pones por obra, de nada te sirve. Dice que la palabra sin obra es muerta. Entonces puedes tener toda la revelación del mundo que tengas, pero si tú no la aplicas en tu vida diaria, simplemente tienes palabrería, ¿no? Y eso es lo que dice la escritura. Así que volviendo a lo que te decía ahorita sobre los dos conceptos que están primando, o sea, primando en estos momentos, que es la nueva realidad y la verdad bíblica, tienes que saber elegir. O crees que esto es nuevo o crees que esto nació desde la primera generación. Es lo primero que tienes que entender. Y si revisas la escritura, ves toda la desgracia que vivieron los pueblos antes que tú y yo viviéramos y naciéramos y estuviéramos en este mundo. Tuvo que mandar a quemar la ciudad de Sodoma y Gomorra. Ya tú sabes lo que pasó ahí. El diluvio universal. El diluvio universal. Es decir, todas las generaciones que desaparecieron de la tierra por causa de su extremada perversión humana, para que no sigas echándole la culpa ni a los seres humanos ni al diablo. No, no, no. Nosotros somos los que creamos esa dimensión. Entonces, la única responsabilidad que tú tienes ahora, perdón, es sentarte y decir cuál es el potencial que yo necesito para enfrentar esta realidad. Así de simple y así de sencillo. Entonces, perdón, te invito este día, habla tú porque tengo No, ya para finalizar, pues te invitamos a participar mañana en nuestra reunión semanal, mañana jueves la casa paterna a las 8 de la noche, entrando ¿cómo? ¿Dónde entra? A la casa paterna Mi Pan, donde nos congregamos todos los días jueves por muchos, muchos años. ¿A dónde tienes que entrar? www.mypanglobal.org. Pero tengo excelente noticia. Hoy miércoles yo había abierto un programa que el padre me había sugerido que lo hiciera y era hablando con Leo, conversando con Leo, charlando con Leo, como tú le quieras llamar, pero es una charla contigo por Instagram a las 6 de la tarde, hora Miami. Si tienes tiempo, entra por favor esta tarde a las 6 de la tarde por Instagram, porque ahí tenemos un programa extraordinario donde es un programa completamente personal. No es una prédica, no es nada, es lo cotidiano del día a día de nuestra vida personal, que es el énfasis que el Padre quiere con relación al Evangelio. Así que te invito esta tarde a Instagram, 6 de la tarde, hora Miami, conversando con Leo. Es las 5 horas Colombia, no 5 horas Colombia. Creo que es las 5 allá en Colombia. Así que, bueno, y entra a nuestra página para que veas los talleres. Tenemos un taller en 2 semanas extraordinario, que es el fundamento de los 5 dones ministeriales, que no son dones ministeriales en ese sentido, sino la función ministerial
y el rol que tenemos que hacer cuando descubrimos que tenemos un oficio ministerial específico, tenemos que impartirlo sobre otra vida. Así que vuelvo a repetirte, ves a nuestra página mypanglobal.org, www.mypanglobal.org, y ahí está absolutamente todo lo que hacemos nosotros como ministerio. Bendiciones y esperamos que pases un fin de semana extraordinario. Nos vemos. Bendiciones.